Este video académico presenta un análisis del marco fiscal de mediano plazo para la ciudad de Medellín de 2024-2033. El marco fiscal de mediano plazo está reglamentado en Colombia por la Ley 819 del 2003, conocida como la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta normativa establece la obligatoriedad para los entes territoriales y las entidades nacionales de formular los planes que promuevan la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo. El artículo 5 de la Ley 819 del 2003 establece el plazo máximo para la adopción del marco fiscal de mediano plazo en las entidades territoriales, los departamentos, distritos y municipios de categoría especial, primera y segunda, a partir de la vigencia de la Ley 819, y en los municipios de categorías tercera, cuarta, quinta y sexta a partir de la vigencia 2005. El gobernador o alcalde deberá presentar a la respectiva asamblea o consejo un marco fiscal de mediano plazo. Dicho marco se presentará en el mismo periodo en el cual se va a presentar el proyecto de presupuesto y deberá contener como mínimo un plan financiero contenido en el artículo 4 de la Ley 38 de 1989, modificado por el inciso quinto de la Ley 179 de 1994. El otro ítem es las metas de superávit primario, a que hace referencia el artículo 2 de la Ley 819 del 2003, así como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad. Como otro aspecto tenemos las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas con sus correspondientes cronogramas de ejecución. Por otro lado, un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe incluir un caso de incumplimiento de las metas fijadas en el marco fiscal de mediano plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si ha incumplido la meta de superávit primario del año anterior, el nuevo marco fiscal de mediano plazo tiene que reflejar un ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública. Por otro lado, tenemos una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior. Asimismo, una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que puedan afectar la situación financiera de la entidad territorial. De igual manera, el costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdos sancionados en la vigencia fiscal anterior. Asimismo, el análisis de la situación financiera de las entidades del sector descentralizado, que incluya como mínimo el análisis del pasivo de las entidades descentralizadas y su impacto contingente en el resultado de los indicadores de las normas de responsabilidad fiscal territorial, y evidenciar las acciones que la entidad territorial prevé ejecutar para mitigar los riesgos y mantener el equilibrio financiero de dichas entidades. El marco fiscal de mediano plazo de las entidades territoriales deberá contener la descripción de las estrategias e instrumentos para garantizar su cumplimiento. Los consejos municipales y asambleas departamentales, al aprobar el presupuesto y el plan de inversiones del plan de desarrollo, deberán asegurarse de que estos sean consistentes con el marco fiscal de mediano plazo de la entidad territorial. Análisis del marco fiscal de mediano plazo para la ciudad de Medellín de 2024-2033. La estructuración del marco fiscal de mediano plazo cumple con las disposiciones de la Ley 819 de 2003, para lo cual se organizó en 8 capítulos. En el primero se exponen las perspectivas macroeconómicas que sustentan las proyecciones de ingresos y gastos. En el segundo, se explica la dinámica de ejecución de ingresos y gastos de la vigencia anterior, mostrando los resultados fiscales del año 2023. El tercero hace un análisis de las finanzas del sector descentralizado del distrito. El cuarto presenta la cuantificación del costo fiscal de los acuerdos distritales sancionados en la anualidad anterior. El quinto evidencia el costo fiscal de las exenciones tributarias concedidas el año anterior. En el sexto punto, comprende la estimación de los pasivos exigibles y contingentes para los 10 años siguientes y tiene un agregado especial sobre el pasivo pensional del distrito y su cobertura. El séptimo presenta las acciones y medidas dispuestas por la Administración Distrital para el cumplimiento de las metas financieras. Y finalmente, en el octavo, se comprende el plan financiero, las metas de superávit primario y la sostenibilidad de la deuda pública para el horizonte del marco fiscal de mediano plazo.
En el capítulo 1, Contexto macroeconómico, se evidencia que Antioquia sigue siendo uno de los departamentos con mayor participación en el PIB nacional, superando el 15% del total del país. En 2022, la desaceleración económica se atribuyó al debilitamiento de la demanda interna, el alza de los precios sobre la canasta familiar, mayores costos del crédito bancario, incertidumbre sobre reformas del gobierno nacional y menor confianza del consumidor. Algunas actividades como la producción industrial, ventas comerciales, demanda de energía, construcción y comercio internacional disminuyeron. Sin embargo, el turismo y servicios siguen creciendo, ya que Medellín es la segunda ciudad más visitada en Colombia. A pesar de estar históricamente por encima del PIB nacional, en 2022 el PIB de Antioquia estuvo ligeramente por debajo, mostrando una fuerte correlación con la producción nacional durante la pandemia. Durante el primer trimestre, marzo a mayo de 2023, el comercio y la reparación de vehículos representaron el 20.2% de los ocupados en Medellín y su área metropolitana. La construcción y la administración pública fueron las actividades más relevantes en términos de empleo. Hubo una mejora en la calidad de empleo con más asalariados. Aunque la tasa de informalidad aumentó levemente en Medellín, sigue siendo una de las más bajas del país. La inflación en la región ha estado alta pero ha disminuido desde enero de 2023, cuando alzó su punto máximo. En julio, el IPC de la ciudad y su área metropolitana fue del 0,50%, subiendo 0,14% desde junio. El Banco de la República subió la tasa de interés al 13.25%, lo que ha reducido el acceso al crédito y disminuido la inversión y el consumo. Esto ha presionado a la baja del IPC nacional y local. El segundo capítulo es el informe de resultados fiscales de la vigencia anterior. El informe de resultados fiscales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la vigencia 2022 detalla la gestión de ingresos y gastos, el cumplimiento de indicadores fiscales y la situación de la deuda pública. Se destaca un superávit fiscal bruto de 706.312 millones, resultado de una gestión responsable y eficiente que permitió cumplir con el plan de desarrollo. La inversión se mantuvo en niveles óptimos con una ejecución superior al 80%, priorizando proyectos estratégicos que benefician a la comunidad en áreas como educación, salud e infraestructura. En cuanto a los ingresos, el Distrito de Medellín tuvo un aumento del 9.4% en ejecución de sus ingresos totales en 2022 comparado con 2021, llegando a 7.763.709 millones. El 61.2% de los ingresos fueron corrientes y el 38.8% de recursos de capital. Se destaca el crecimiento del 17.5% de los ingresos tributarios gracias a la gestión de la Secretaría de Hacienda. Las transferencias también aumentaron, impulsadas por recursos para la salud. Los excedentes de EPM crecieron un 32.5%, mientras que los recursos de crédito disminuyeron un 41.9% entre 2021 y 2022. En cuanto a los gastos totales del Distrito de Medellín sumaron 7.057.397, cifra que representa un cumplimiento del 94.8% respecto al presupuesto definitivo para dicho año. Del monto ejecutado, el 11.4% corresponde a gastos de funcionamiento por 802.106 millones, el 4.9% al servicio de la deuda por 348.855 millones y el 83.7% a los gastos de inversión por 5.906.435. Los indicadores analizados reflejan la sostenibilidad, solvencia y responsabilidad fiscal del Distrito de Medellín. Durante la pandemia, el Gobierno Nacional amplió temporalmente los límites de estos indicadores. Luego, la Ley 2155/2021 ajustó permanentemente los límites de solvencia y sostenibilidad. En cuanto al cumplimiento financiero del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, en el periodo de gobierno actual en Medellín se ha logrado una gestión óptima de los ingresos y gastos, cumpliendo con lo esperado en el Plan de Desarrollo. Los ingresos tienen un cumplimiento del 109.2% y los gastos del 103.9%. El avance de los ingresos es del 81.5% del total proyectado, mientras que en los gastos es del 77.6%. Se destaca un avance significativo en ingresos comparados con los gastos al finalizar el periodo de 2022. En cuanto al estado de la deuda pública, el saldo de la deuda pública de Medellín para el cuarto trimestre de 2022 es de 2.276.805 millones, con 1.595.360 millones como deuda interna y 681.445 millones como deuda externa.
La deuda interna representa el 70.1% y la deuda externa el 29.9%, siendo esta última principalmente con la Agencia Francesa para el Desarrollo, AFD. El capítulo 3 es la situación financiera de entidades del sector descentralizado vigencia 2022. Las entidades descentralizadas ayudan a alcanzar los objetivos del Estado y pueden tener un impacto social positivo. Es crucial una buena gestión financiera para cumplir su misión. Este capítulo se centra en identificar riesgos que pueden afectar el desempeño fiscal de la Administración de Medellín. Actualmente hay 36 entidades descentralizadas en Medellín según el decreto 863 de 2020, dentro de los cuales se encuentran 10 establecimientos públicos, 3 empresas industriales y comerciales del Estado del Orden Municipal, 2 unidades administrativas especiales con personería jurídica, 2 empresas sociales del Estado, una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios del Orden Municipal, 2 sociedades públicas, 3 sociedades de economía mixta y 3 entidades descentralizadas indirectas. En general, se presenta una buena gestión en las entidades descentralizadas, resaltando que EPM continúa siendo la entidad con mayor capacidad para la generación de recursos, alrededor de 15.333.015. El total de gastos de las entidades analizadas para la vigencia fue de 17.624.154. En el mismo sentido, se destaca la participación de EPM en el agregado total de gastos por una suma aproximada de 12.293.059. La sumatoria de las utilidades netas del ejercicio en 2022 estuvo por el orden de 2.900.136. De igual modo, se resalta la utilidad neta de EPM, la cual fue de 3.035.956. El cuarto capítulo es el costo fiscal de los acuerdos sancionados en la vigencia anterior. Este capítulo analiza el costo fiscal de los acuerdos sancionados durante el año fiscal 2022, de acuerdo con la Ley 819 de 2003. Se determina si una norma afecta a las finanzas al crear nuevos gastos o aumentar gastos existentes, así como por reducir gastos. Se identifican los acuerdos de 2022 ya incluidos en el plan financiero y las acciones realizadas con su cumplimiento, incluso si no requieren más recursos. El costo fiscal de los acuerdos sancionados para el año fiscal 2022 fue de 38.001 millones. Para su ejecución se redujo a 37.771 millones. Para el año 2023 se proyecta un total de 592.934 millones, principalmente por autorizaciones de vigencias futuras y acuerdos de subsidios y contribuciones del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. El costo fiscal de las exenciones tributarias. Dentro de los beneficios tributarios encontramos las exenciones, los créditos, las deducciones de la base imponible, las tasas reducidas, ciertas devoluciones de impuestos, las amortizaciones, los diferimientos de impuestos y en general cualquier otra medida que persiga los mismos fines. En materia tributaria, a partir del 1 de enero del 2018, el Distrito Especial de Medellín se rige por el Acuerdo 066 del 20 de noviembre del 2017, por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el municipio de Medellín, apoyado con el Decreto Municipal 0350 del 2018, que deroga el Decreto 1018 del 2013, por el cual se modifica, actualiza y compila el régimen procedimental en materia tributaria para el distrito, aunque continúan vigentes el Acuerdo 048 del 2015 y el Decreto 1067 del 2013. Según la información de la Subsecretaría de Ingresos, encargada de aplicar las exenciones y demás beneficios tributarios de iniciativa distrital reglamentados por el Consejo Distrital, previa verificación de los requisitos legales y normativos, durante la vigencia 2022 se beneficiaron 8.742 contribuyentes con los alivios tributarios establecidos en el Estatuto Tributario vigente. Entre el 2017 y 2022, el valor de los beneficios tributarios concedidos a los contribuyentes del Distrito de Medellín alcanzó los 494.351 millones, siendo el 2018 el año de mayores beneficios concedidos, lo cual representa un aumento del 150% frente al año anterior. De igual manera, durante la vigencia 2022, el beneficio tributario alcanzó el 4.7% de los impuestos recaudados, mayor en un 2,5% al registrado durante la vigencia 2021.
Según los resultados observados del porcentaje empleado como aproximación del impacto fiscal en las finanzas, el 2,8% lo registran los beneficios otorgados a través del impuesto predial unificado, el 1,8% con el de industria y comercio y el 0,1% de espectáculos públicos y por último el 0,04% en el alumbrado público. De igual manera se muestra el impacto de los beneficios otorgados desde el 2017 hasta el 2022 con relación al recaudo de los ingresos tributarios en el mismo periodo, es decir, el porcentaje de estos ingresos que el Distrito de Medellín ha dejado de percibir durante estos años al otorgar exenciones tributarias. En cuanto a las cifras del año 2022, se registra un recaudo efectivo de 1.651.350 millones y una exención por 82.294 millones, para una ejecución final de 1.733.644 millones con un porcentaje del 4,7% frente al recaudo, incluyendo la exención, y un 0,5% con respecto al recaudo efectivo. En el 2021 se registró un recaudo efectivo de 1.845.463 millones y una exención de 65.706 millones, lo cual corresponde al 3,4% del recaudo, incluyendo la exención, y un 3,6% respecto al recaudo efectivo. Los pasivos contingentes y exigibles. Los pasivos contingentes, a diferencia de los pasivos tradicionales, son posibles pasivos cuyo valor no es conocido, pero determinable a partir de condiciones futuras e inciertas. Son obligaciones fiscales cuyo valor y oportunidad de pago dependerán de la ocurrencia de hechos específicos e independientes. Por ello, la valoración de estos depende de dos variables: el posible impacto y la probabilidad de ocurrencia del evento. En cuanto al estado actual de los pasivos contingentes del Distrito de Medellín, vemos que para el mes de mayo del 2023 se tienen 7.618 procesos en contra del Distrito de Medellín con unas pretensiones por valor de 4.521.559.378.329, con un pasivo estimado por un valor de 1.797.490.571. Dado lo anterior, se identifica como la jurisdicción con más participación es la contenciosa administrativa con pretensiones de 4,2 billones con un pasivo estimado de 1,1 billones, y esta jurisdicción es la llamada a dirimir los conflictos que se presentan entre particulares y el Estado por parte de los jueces de la rama judicial colombiana. El siguiente es el constitucional con pretensiones por 136.346 millones con un pasivo estimado por 40.535 millones. En el de los mecanismos alternativos de soluciones de conflictos presentan unas pretensiones por valor de 53.339 millones con un pasivo por conciliar cercano a los 6.269 millones. Finalmente, la jurisdicción con menores pretensiones es la jurisdicción ordinaria con pretensiones por 17.524 millones con un pasivo estimado por 4.539 millones. Para determinar el valor del rubro por sentencias que se debe apropiar en el presupuesto del Distrito de Medellín para la vigencia 2024, se ejecutó la transacción Snemesis en SAP R3, el cual incluye un total de 7.274 procesos en contra que cumplen con el criterio de valorización. El Distrito de Medellín actualmente alcanza a cabal cumplimiento
los indicadores de endeudamiento reglamentado por el artículo 30 de la Ley 2155 del 2021, que modificó el artículo 6 de la Ley 358 de 1997. Este indicador se ubica en todos los años por debajo de los límites establecidos. Lo anterior significa que el distrito mantiene su capacidad de cubrir sus gastos de funcionamiento e intereses de la deuda, con los compromisos de vigencias futuras y su inversión. En el Distrito Especial de Medellín no se evidencia que se hayan presentado pasivos cierto a exigibles presupuestales a la fecha de elaboración de este marco fiscal. En cuanto al pasivo pensional, la Ley 549 de 1995 establece que lo conforman las obligaciones compuestas por los bonos pensionales, el valor correspondiente a las reservas matemáticas de pensiones y a las cuotas partes de abonos y de pensiones. El artículo primero de la Ley 549 de 1999 establece con el fin de asegurar la estabilidad económica del Estado, las entidades territoriales deberán cubrir en la forma prevista en la ley el valor de los pasivos pensionales a su cargo en los plazos y en los porcentajes que señale el Gobierno Nacional. Dicha obligación deberá cumplirse a partir de la entrada a vigencia de la presente ley. En todo caso, los pasivos pensionales deberán estar cubiertos en un 100% en un término no mayor de 30 años. El Distrito de Medellín ha constituido activos a la vigencia 2023 por valor de 1.243.689.000. Estos activos están compuestos en un 86.8% por recursos de la cuenta del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales por valor de 1.079.948 millones. En un 12% por recursos aportados al patrimonio autónomo, equivalente a 148.810 millones, y un 1.2% por recursos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por valor de 14.931 millones. Por su parte, el saldo del pasivo pensional del distrito es de 3.270.802 millones con corte a junio del 2023. El séptimo capítulo es el plan de acciones y medidas para cumplir las metas del marco fiscal de mediano plazo. El esquema describe la metodología para programar y realizar seguimiento a las actividades fiscales del Distrito de Medellín para 2024, alineada con el plan de desarrollo. Se establecieron 4 objetivos estratégicos: aumentar los ingresos del distrito, gestionar recursos adicionales con el Gobierno Nacional, optimizar gastos y mejorar la deuda pública. El documento se divide en 2 partes. La primera detalla la gestión del año anterior y la segunda presenta las acciones a tomar en 2024 para alcanzar las metas de recaudo, controlar gastos y mejorar la deuda. En cuanto al cumplimiento del plan de acciones y medidas de la vigencia 2022, durante el año, la Unidad de Planificación y Análisis Fiscal en Medellín realizó un seguimiento a las metas fiscales. El 80% de las metas se centraron en aumentar el recaudo de ingresos. Se obtuvieron los siguientes resultados: metas superadas 28%, metas cumplidas 37% y metas incumplidas 35%. Se detallaron las fuentes de ingresos del distrito en 2022, con 7.763.709 millones ingresados, donde el 61.2% provino de ingresos tributarios, y además se destacaron las transferencias recibidas y recursos de capital. También se trabajó en mejorar el perfil de la deuda pública. El 80% de las metas fueron cumplidas y el 20% fueron superadas. En cuanto al avance en la gestión de la hacienda pública, el año fiscal 2022 mostró una buena gestión administrativa, fiscal y financiera en el distrito de Medellín, con buenas prácticas de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Recibió reconocimientos y calificaciones positivas de Fitch Ratings y Moody's. El informe de habilidad fiscal destacó la fortaleza de las finanzas públicas de la ciudad, basada en su estructura tributaria, eficiente recaudación propia y menor dependencia de transferencias del Gobierno Nacional. Se mencionó que la inflación afectó el crecimiento real de los ingresos del distrito y se recomendó a la Administración tomar medidas para contrarrestar ese efecto. En cuanto a las acciones para 2024 de rápida ejecución e inmediato resultado de impacto significativo, se formuló un plan de acciones y medidas con 85 acciones y sus respectivas metas para cumplir durante la vigencia de 2024,
que fueron planteadas en 4 objetivos estratégicos. El primer objetivo es incrementar el recaudo de ingresos del Distrito de Medellín durante la vigencia 2024. El segundo es gestionar ante el Gobierno Nacional y ante otras entidades públicas y privadas mayores recursos para cofinanciar proyectos estratégicos. El tercer objetivo estratégico es optimizar los gastos de funcionamiento y de inversión del nivel central. El cuarto es mejorar el perfil de la deuda pública. Finalmente, el marco fiscal de mediano plazo, en su capítulo 8, contempla el plan financiero de la vigencia 2024, donde se establece una proyección de ingresos y gastos para garantizar la sostenibilidad fiscal del distrito. Respecto a los ingresos proyectados para la vigencia 2024 corresponden a 8.478.294 millones de pesos, con un crecimiento del 16% frente al año 2023. Este incremento del 16% de los recursos para la vigencia 2024 en comparación con el presupuesto inicial del año 2023 se encuentra impulsado por un mayor valor estimado del recaudo del impuesto de industria y comercio y el impuesto predial unificado, los recursos de transferencias para el sector salud y educación, así como por los excedentes financieros de empresas públicas de Medellín, créditos y rendimientos financieros. Los ingresos corrientes representan el 65.4% del total proyectado, el 49% corresponden a ingresos tributarios y el 51% restante a ingresos no tributarios. Con relación a lo programado para el presupuesto inicial de la vigencia 2023, se traduce en un incremento total de 14.6%. En cuanto a los recursos de capital, estos representan el 34.6% con gran participación de excedentes financieros de EPM y recursos del crédito, un incremento del 18.7% frente al presupuesto inicial del 2023. Respecto a los gastos de funcionamiento se ajustan al cumplimiento de los límites de la Ley 617 del año 2000. En cuanto a la inversión, se alinea con el Plan de Desarrollo 2024-2027, se priorizan los sectores de educación, salud e infraestructura. Y en cuanto a la deuda pública, se mantienen niveles sostenibles con estrategias para mejorar el perfil crediticio. El Plan Operativo Anual de Inversiones es una herramienta clave para la ejecución del presupuesto de inversión en el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027. La inversión programada para el año 2024 corresponde a 6.450.224 millones de pesos, monto que representa un incremento del 13.2% con respecto a lo contemplado en la vigencia 2023. Para la vigencia 2024, el 60.1% de los recursos del Plan Operativo Anual de Inversión de la vigencia están destinados por norma al sector educación, salud y agua potable, a obligaciones que comprometen una fuente específica de recursos como el Metro de Medellín y las transferencias al área metropolitana, así como a vigencias futuras. Entre ellos se encuentra el Metro de la 80 y Autopistas de la Prosperidad. El restante 39.9%, denominado recursos de inversión flexible, se destinarán a proyectos priorizados por el gobierno y la ciudadanía a través del plan de desarrollo. El balance fiscal del Distrito de Medellín destaca por su generación constante de ahorro corriente, clave para garantizar la provisión de servicios. En 2024 se proyectó un ahorro corriente de 3.94 billones, suficiente para cubrir los gastos operativos y transferencias pese al aumento de los gastos corrientes por factores macroeconómicos. Sin embargo, se prevé un déficit de capital de 3.83 billones debido a menores ingresos de capital frente a lo programado para inversión. Aún así, el ahorro corriente permite compensar este desbalance, logrando un superávit fiscal total de 115.317 millones. El ejercicio financiero presenta la estimación de un superávit primario de 426.101 millones, que indica que tras cubrirse los gastos de funcionamiento, el pago de bonos pensionales y la inversión, se genera un valor positivo que permitirá honrar más del 100% de los intereses de la deuda para el año 2024. La situación financiera de la Alcaldía de Medellín para 2024 y el horizonte del marco fiscal de mediano plazo es sostenible, con la capacidad de generar un superávit primario suficiente para cubrir los intereses de la deuda
tras los gastos operativos, pensionales e inversión. El indicador de sostenibilidad, Ley 819, se proyecta en un promedio de 194.3%, permitiendo al distrito cubrir casi el doble los intereses de la deuda con el superávit primario. Ese indicador mejora con el tiempo gracias a la recaudación de intereses por amortización de la deuda y una disminución anual del 11% en la contratación de nuevos créditos. Respecto al indicador de sostenibilidad de la deuda pública, la capacidad de endeudamiento del distrito permanece por debajo del límite que permite la legislación actual del 100%, oscilando entre el 14.2% y 61.7%, con una tendencia decreciente en el periodo 2024-2033, debido de manera conjunta a la disminución paulatina en el saldo de la deuda como a la creciente estimación de ingresos. Respecto al indicador de sostenibilidad del funcionamiento para el nivel central, la estimación de los gastos de funcionamiento del nivel central en el mediano plazo continúa en el marco de las disposiciones de la Ley 617 del 2000, que establece para el caso de Medellín que su financiación se haga con un tope del 50% de sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos recursos sean suficientes para atender de manera autónoma las obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional y financiar la expansión sostenible de su inversión. El marco fiscal de mediano plazo 2024-2033 de Medellín se presenta como un documento sólido con fundamentos normativos claros y proyecciones bien estructuradas. Representa un ejemplo de planeación financiera territorial, aunque enfrenta retos derivados de su dependencia de ingresos específicos y la volatilidad económica. Cumple con la mayoría de los requerimientos establecidos en el artículo 5 de la Ley 819-2023. Sin embargo, algunos aspectos pueden fortalecerse, como los cronogramas detallados de las medidas propuestas, un análisis más profundo del impacto de las exenciones tributarias y un enfoque más explícito en las estrategias de mitigación de riesgos. En general, el documento refleja una sólida planeación financiera adecuada para garantizar la sostenibilidad fiscal del distrito. Mejorar la situación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín dependerá de las medidas que tomen las autoridades monetarias y fiscales del país. El futuro se presenta desafiante, pero con oportunidades de recuperación y crecimiento, siempre y cuando se coordinen políticas para controlar la inflación, generar empleo, impulsar la demanda y promover la inversión.